No deberías estar aquí. ¿Alguna vez has escuchado el cuento de viajes sobre cómo cada vez que sientes un escalofrío en la columna significa que alguien acaba de pisar el lugar donde serías enterrado? Lo había escuchado y pensé que la razón por la que era tan popular es porque era uno de esos mitos que todos sabían que no era cierto. Pero cada vez que sentía ese escalofrío en la parte posterior de la columna, el pensamiento se deslizaba por la parte posterior de tu mente y te preguntaste si realmente era un mito, solo por un segundo. Después de que transcurrió ese segundo, por supuesto, volvió a la realidad y se olvidó de la instancia casi inmediato, a medida que la constante falta de definición de las actividades diarias se manifestaba una vez más. Realmente nunca creí en todas las cosas supersticiosas. Nunca me asustaron las historias de fantasmas espeluznantes o los cuentos inquietantes de cosas que aparentemente acechan en las sombras. Sin embargo, tenía mucho miedo de las historias de terror reales. El tipo de historias que ves en las noticias de un hombre que fue asesinado después de que interrumpió un robo, o a la niña que fue secuestrada y encerrada en un sótano y encontrada 20 años después. Mis temores se basaban en la razón y el instinto primario de supervivencia. Me levanté el lunes por la mañana y comencé la rutina: despertarse, ducharse, desayunar, cepillarse los dientes, afeitarse, vestirse, salir a las 7:35 en punto. Vivía solo. Entrar en el coche conduce durante 20 minutos. 3 a la derecha y 1 a la izquierda para llegar a la autopista. Y luego la salida 73 y 2 más a la izquierda y llega puntualmente a las 7:55. 8 si el tráfico era malo. De camino al trabajo todas las mañanas pasaba por un parque. 3 Starbucks y un Walmart. La única razón por la que mencioné el parque es porque un grupo de gente grande, que aparentemente estaban tan dedicados a la puntualidad como yo, porque todas las mañanas cuando pasaba por el parque, siempre doblaban la tercera esquina de un sendero para caminar de 5 millas de largo, que sumergido en el bosque durante aproximadamente 1 milla. Los ancianos y yo siempre intercambiábamos saludos, y se habían convertido en una especie de tradición para mí. A la hora de las 7:43. Llegué a trabajar a las 8 esta mañana, en particular debido a un accidente que bloqueaba el tráfico. Después de sentarme en mi escritorio, sentí un escalofrío inconfundible del que hablábamos antes, y después de reacomodarme en mi silla no le di importancia. Después de un día completo de trabajo, generalmente me voy a casa a las 5, sin embargo, para mi disgusto, muchas noches me veía obligado a irme más tarde, debido a trabajar hasta tarde, en la gran cantidad de papeleo que se había ampliado en mi escritorio. Salir más tarde significa que nunca tenía el control de la hora exacta a la que salía del trabajo, por lo que dictaba si había terminado o no, y no tener el control era algo que no me gustaba. Todas las mañanas, ahora a las 8:15, tengo un escalofrío como un reloj. Era como si hubiera una nueva parte de mi rutina diaria que había sido insertada en contra de mi voluntad. Una noche salí de la oficina extremadamente tarde. Fiché la salida alrededor de las 11:57 y comencé el viaje nocturno a casa. Cuando doblé la esquina del parque, vi algo que nunca antes había visto, porque nunca antes me había ido tan tarde. Los ancianos volvían a doblar la esquina opuesta al bosque, y supuse que simplemente habían vuelto a dar otro paseo por el bosque, a altas horas de la noche para duplicar su ejercicio diario. Volví a casa a la misma hora la noche siguiente, y vi que los ancianos estaban en el mismo lugar del sendero, lo que confirmó mi sospecha de que probablemente daban la vuelta al sendero 2 veces al día.
Las 2 noches después de llegar a casa, sentí un escalofrío acostado en la cama, a punto de irme a dormir. Ambas veces alrededor de las 12:45. Al día siguiente sucedió algo que cambió la rutina. Los ancianos no estaban allí para saludarme esa mañana. Sin embargo, eso era normal. No todos estaban tan dedicados al programa y la repetición como yo. Y podrían haber sucedido muchas cosas para hacer que se retrase su tiempo de caminata o lo cancelaran por completo. Pasaron las semanas y todavía no había visto a los ancianos, pero tenía otra cosa en mente. Otra ruptura en mi rutina. Tenía una cita con el médico. Normalmente, un chequeo es algo que tenemos durante unos días, y terminas esperando todo el tiempo que sigas teniendo una buena salud y que no pase nada. Sin embargo, ese chequeo era algo que esperaba con ansias. Miro los escalofríos que habían estado ocurriendo cada mañana y noche. En punto, como un reloj se había detenido sin indicaciones sobre la hora en que los ancianos desaparecieron. De todos modos, iba a consultar con mi médico al respecto. La cita con mi doctora fue menos que óptima cuando me dijeron que, aunque no era obeso, mi peso aumentaba lento pero constantemente y que sería importante que comenzara a hacer ejercicio. Le pregunté a mi médico acerca de los escalofríos, pero para ser completamente honesto, dejé de escuchar después de que usó la palabra espasmo espinal y espasmo mioclónico, y simplemente acepté el hecho de que nunca lo entendería. Ahora que me habían dicho que hiciera más ejercicio, una vez más me obligué a modificar mi rutina. Ahora, cuando llegué a casa, inmediatamente caminé hacia el parque en el que solía caminar los ancianos, ya que estaba a 5 minutos a pie de mi casa. Después de aproximadamente una semana, las cosas se habían vuelto aburridas una vez más. Nunca hubo más alteraciones en mi horario y los escalofríos solo venían cada 2 días, y nunca 2 veces al mismo tiempo. Luego, aproximadamente un mes después, sucedió algo que me sacudió hasta la médula. Estaba viendo la televisión una noche antes de acostarme, cuando llegaron las noticias. Estaba a punto de apagarla cuando vi sus fotos. Los ancianos que solía ver hace meses, todas las mañanas caminando al trabajo. Sus fotos parecían bajo un titular que decía: restos de ancianos desaparecidos, encontrados en una instalación de tratamiento de aguas residuales. Me tomé una semana sin caminar por el sendero debido al informe de noticias que había visto, pero al final era la mejor opción para mí, para hacer ejercicio rápido, y me vi obligado a regresar. Cuando pasé, noté que al comienzo del sendero había un pequeño cartel conmemorativo de las víctimas fallecidas, y pensé que era agradable. Comencé a caminar cuando noté que alguien caminaba detrás de mí. Era inusual, porque por lo general nadie venía a caminar tan tarde en la noche. Entré en la puerta del sendero que estaba en el bosque, y el hombre todavía estaba detrás de mí. Mientras caminaba sobre la tubería de drenaje, me disgusté. El hecho de haber caminado sobre el lugar donde los ancianos y varios otros fueron enterrados tantas veces sin siquiera saberlo. Seguí caminando y miré por encima del hombro al hombre detrás de mí. Cuando se acercó al lugar donde estaba enterrado la tubería del drenaje, se detuvo y se quedó allí. Escuché una risa proveniente de donde estaba y sacó algo de su bolsillo. Tan pronto como su pie tocó el pavimento donde estaba enterrado la tubería del drenaje, un escalofrío me recorrió la espalda y finalmente entendí. Todos estos meses los pasé siguiendo un cronograma específico y detallado. Había pasado por alto lo que pudo haber sido el detalle más importante en la historia de mi vida, porque no presté atención a lo obvio. Todas las mañanas, a la hora en que los ancianos habrían caminado sobre la tubería del drenaje, me dio un escalofrío. Todas las noches, a la hora en que los ancianos habrían cruzado el lugar donde estaba enterrado, me dio un escalofrío.
Quería correr, pero ahora sabía que no había manera de evitar lo que iba a pasar. El hombre que había estado detrás de mí todo el tiempo aceleró el paso y supe lo que venía. Solo me pregunté cuántas veces otras personas habían sentido escalofríos a altas horas de la noche, cuando salí a caminar. Le mando un excelente saludo a The Killer. Gracias por seguirme en cada video. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.